Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros. Saludamos también a Alejandro Zavala, consultor político, para hablar del momento que vive el país. Alejandro, gracias por acompañarnos. Tu artículo reciente de Primicias le dice al presidente que vaya con todo en esta lucha contra ahora los terroristas. ¿Está yendo con todo el presidente? Buenos días, Milton. Muchísimas gracias por esta invitación. Verónica, también un saludo cordial, un saludo para toda la audiencia. Sí, bueno, es lo que nos queda, Milton. O sea, estamos en un punto de no retorno, hemos llegado a un punto de no retorno y con esta declaratoria de conflicto interno armado, yo creo que es el momento para ir con todo. Yo creo que además el ambiente social, el humor social, digamos, está enfocado en un respaldo absoluto, que vayamos con todo. O sea, estábamos perdiendo el país. Definitivamente las bandas criminales han permeado de una manera tan fuerte, no solo el tejido social, que lo vemos por la cantidad de bandas que existen y que las hizo pública, pero las instituciones, pues, o sea, el caso Metástasis destapó toda la relación incestuosa que, bueno, el único que les había atrevido a denunciarlo fue Villavicencio, y mira cómo terminó esta relación incestuosa entre el narco, la justicia y la política. O sea, estábamos perdiendo el país. Yo creo que este es el punto de no retorno, tiene el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano. Yo decía incluso que a los astros se habían alineado porque las circunstancias políticas han recibido respaldo de casi todo el espectro ideológico, algunos haciendo plataforma política, otros honestamente tenemos recomposición en algunas otras instituciones. Yo creo que es del momento y es ahora o nunca, estimado Milton. Ahora, lo que se está viendo, digamos, hablemos un poco, antes de profundizar más en la actuación política, hablemos un poco de la comunicación, de cómo se están comunicando todas estas cosas, porque creo que estamos fuera del formato común de un gobierno. Cuando se anuncia el estado de excepción el domingo anterior, cuando el lunes se anuncia el decreto 111, que creo que es uno de los más fuertes de los últimos años, por no decirlo, de los últimos 40 años, salvando el tema de la guerra con el Perú. La forma de comunicarlo, el presidente sale en sus cuentas de redes sociales, no hay una cadena nacional formal como hemos estado acostumbrados toda la vida, incluso hasta el vestuario del presidente comunica o quiere decir algo. ¿Qué te parece a ti el tema de cómo el gobierno está comunicando esta guerra interna que tenemos? Bueno, evidentemente yo decía hace algunos meses cuando estábamos recién en campaña, decía que nosotros tenemos que acostumbrarnos a un tipo de liderazgo distinto. O sea, ya no tenemos el líder mesiánico, ya no tenemos el líder vertical, el todopoderoso, el que con un balcón o con un meeting o con una cadena lograba comunicar absolutamente todo y era el dueño, la única fuente de la verdad. Es un liderazgo diferente. Sabemos que el presidente no es de demasiada comunicación, no es de salir a las entrevistas en grandes medios, no es de demasiado, es más bien retraído, es más bien parco, digamos, si tú quieres. Pero lo que él hace, o sea, su personalidad es enfocada al pragmatismo. O sea, el tipo lo que dice es: yo voy a hablar con resultados. Y entonces, claro, escala este decreto de primero del estado de excepción, que ya lo habíamos tenido, pero las circunstancias del país le hacen escalar brutalmente. O sea, dar un salto geométrico, o sea, una cosa ya in extremis, si tú quieres. Entonces, todo esto, claro que el vestuario comunica. El vestuario quiere decir: estoy en pie de guerra, estoy en pie de lucha, no me voy a mover de aquí. O sea, salgo con jean, con chompa de cuero, con camiseta oscura. O sea, estoy en pie de guerra y no me van a mover de aquí. Canceló sus viajes al exterior. Tenía el foro de Davos, tenía alguna otra cosa en España, canceló absolutamente todo y se está quedando en el Ecuador, dando una señal de que si no es que está al frente de todo, reunió al COSEP en Guayaquil un domingo. O sea, todas estas cosas están dando la señal de: estoy trabajando y quiero demostrar el liderazgo a mi manera. Da una señal de confianza. Cuando le ves al presidente, ¿confías en que las cosas van a estar mejor o que se está enfrentando de una manera correcta y con fuerza al enemigo? Esa es una excelente pregunta porque justamente cambia la forma
de mirar cómo es la comunicación. Antes nosotros estábamos acostumbrados a creer en la palabra del presidente. Ahora él nos está diciendo, crean en mis acciones más que en mis palabras. O sea, está cambiando diametralmente el juego. O sea, antes nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, con el presidente Lazo, a la gorrita de los militares y a que salía cada vez rodeado de todos los militares en una foto. El presidente Noboa es totalmente distinto. No confíen tanto, o sea, no se deslumbren por mi palabra, sino deslúmbrense con mis acciones. Mira que las ha tomado y a qué nivel, ¿no? Mira lo que ha hecho. O sea, estamos en un estado de guerra interno, cosa que nunca en la historia había pasado, por lo menos desde la vuelta a la democracia. Son las 8:30, estamos hablando con Alejandro Zavala, consultor en temas políticos. Alejandro, buenos días. Y antes de ahondar en este último decreto y las decisiones que son acertadas o no, y también cómo lo influye a él políticamente, quisiera también preguntarle sobre las intervenciones públicas que él ha tenido, por ejemplo, en dos radios, colegas, en donde él se ha mostrado, pues bueno, muy informal en su vestimenta y también en sus declaraciones. Ha hecho un poco de polémica también esas declaraciones. ¿Cómo le ve usted la comunicación que ha dado, por ejemplo, en este tipo de intervenciones? ¿Por qué escoger esas radios? ¿Por qué dar ese mensaje que ha dado, ¿no? De algunas declaraciones polémicas también que se le filtraron por ahí. Creo que el presidente se está dando cuenta, o sea, cuando arrancó, un índice de popularidad muy alto, 70%, la gente detrás de él. Los dos primeros proyectos en la Asamblea pasaron realmente con más de 100 votos, una cosa histórica, parecía que todo estaba bien, pero creo que le dio un baño de realpolitik cuando empezaron desde otros movimientos opositores allá a criticarle, allá a tratar de boicotearle, allá a tratar, miren lo que pasa con el TLC con China, miren lo que pasa con la nueva ley del aumento del IVA, ya se está viviendo la realpolitik. O sea, la verdad es que los políticos te dan una tregua cada vez más corta y ya empiezan, entonces cuando él siente que ya le están golpeando, ya empieza, él creo que interiormente siente la necesidad de contestar y de jugar a la política. O sea, él hasta hace poco tiempo ni siquiera parecía que era, que no les llegaba ni una sola bala. Sin embargo, vemos que es una persona de carne y hueso y estos primeros ataques que está viviendo, de los que seguro vendrán cada vez más, le están haciendo vivir la realpolitik y esto es lo que le empuja a salir a contestar de la forma que está contestando. O sea, yo creo que ya le está llegando a nivel personal y eso le hace automáticamente contestar lo que ha contestado en esos diferentes radios. Ahora, si nos ponemos a ver un poco también el manejo de comunicación de Fuerzas Armadas, empezamos a sentir un cambio y una mayor activación por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador en este estado en el que prácticamente son ellos los que están a cargo del país, de la seguridad del país y de las acciones contra las bandas criminales. Creo que también de alguna manera, y el país empieza a unirse alrededor de la fuerza pública. Hay un cambio total de lo que pasaba meses atrás. Qué bien lees la realidad. O sea, es evidente que cuando el cambio de paradigma de liderazgo, mucho antes era el Mesías, como yo decía, los líderes nuevos, los líderes modernos, se piensan mucho en el equipo, creen en su equipo. Entonces, si tú ves la cadena donde sale el almirante, el jefe del comando conjunto, es porque precisamente las Fuerzas Armadas necesitan tener el protagonismo ahora. ¿Cuál es la parte del equipo que necesitamos ahora que toda la gente se ponga detrás? Es las Fuerzas Armadas. Entonces, ya no es el líder mesiánico, sino pues dejemos del owner, si tú quieres, de este caso específico, dejemos de la fuerza pública y mira la reacción. O sea, miramos también por resultados. Todos los ecuatorianos, bueno, 99% creo de los ecuatorianos, nos hemos encolumnado detrás de las Fuerzas Armadas, la empresa privada con donaciones, la gente sencilla, yo veía en las redes de Puerto Viejo comprándoles panes, dándoles agua. O sea, el mensaje, mira qué increíble que es, ¿no? Nosotros podemos quedarnos en la superficie y a veces no vemos abajo. Tú sí, evidentemente, eso tú sí estás viendo. En este momento, el liderazgo tiene que ser de las Fuerzas Armadas, porque ellos son los que están librando esta guerra en el territorio, pues, o sea, enfrentándose a las bandas criminales que son terriblemente fuertes, y si no sienten el respaldo del ecuatoriano, pueden decaer en su ánimo, y es lo que menos necesitamos ahora, es cuando más hay que respaldarle. ¿Cuál fue el resultado a la final? Un encolumnamiento terrible de la sociedad detrás de las Fuerzas Armadas. Excelente resultado para mi forma de ver. Ahora, tiene otro escenario el presidente, que es el político, y ahí es justamente donde el presidente aprovecha la necesidad que tiene
el gobierno, el país y la guerra, que es en la económica. Entonces manda el proyecto para elevar el IVA al 15%, jugándosela, porque hay que ser claros, el presidente, estamos en año electoral, el presidente quiere ser candidato nuevamente y una medida económica de shock como es esta, él se la atreve. Bueno, Milton, hay que darse cuenta de algo clarísimo. Los problemas estructurales de la economía del Ecuador son tremendos. O sea, solo 3 cifras te doy para que el público sepa en lo que estamos. Pablo Arosemena hasta el año pasado, noviembre del año pasado, no nos vayamos tan lejos, hace un par de meses, decía que el hueco fiscal iba a ser de 2,5 puntos del PIB, o sea, 2.500 millones. A la final terminó siendo de casi 6.000 millones de dólares de hueco. O sea, es impresionante. Luego tienes una deuda pública de 63.000 millones de dólares. Luego tienes un riesgo país de más de 2.000 puntos, lo que te quita totalmente de conseguir financiamiento internacional y créditos. Entonces, ese fenómeno estructural de nuestra economía se soluciona de dos maneras. O tocas el tema de los subsidios de los combustibles, lo cual evidentemente todos sabemos que hay un Leonidas Issa que está haciendo plataforma electoral para el 25 y que en este momento, con una guerra librada, imagínate que todas las Fuerzas Armadas, toda la policía están en la costa luchando contra las bandas criminales, imagínate lo que sería que te cierren la Sierra Centro y que marchen hacia Quito otra vez. Entonces, la única otra forma que le puede tocar a este tema estructural y además con flujo de caja, porque yo escucho también a los políticos un montón de soluciones que evidentemente se pueden demorar meses y no años en conseguir. Esto, el IVA es un flujo de caja rapidísimo, desesperado por las cifras que acabo de dar por el hueco y que además están excluidos los alimentos, están excluidos los productos de primera necesidad, están excluidas las medicinas. Entonces no es algo que evidentemente le toca a la clase más pobre, sino le toca a la gente que consumimos, la clase media y la clase alta, porque es un impuesto al consumo. Tendremos que ajustarnos todo el cinturón, consumir un poquito menos de lo que consumimos, pero nada de primera necesidad. Entonces ahora, evidentemente, lo que él está queriendo hacer es lanzarle a la asamblea para que ahí en la asamblea tengan este juego de ver si es que cómo lo van a aprobar. O sea, aquí empieza a verse el trabajo de los asambleístas, porque el trabajo del Ejecutivo es enviar el proyecto de ley. El trabajo de la Asamblea es tratarlo, pues debatirlo, mejorarlo, sacarle esto, ponerle el otro, como ha sido también en los otros 2 proyectos de ley. En el tema, por ejemplo, de la ley de eficiencia económica, también sacaron algunas cosas y pusieron otras. Esa es la labor de la Asamblea y eso es lo que veremos después de 30 días del resultado. No nos anticipemos porque todo el mundo dice, ya se opusieron. Bueno, veamos cómo sale. Yo tengo alguna experiencia en esto y sé que solo el día de la votación sabremos realmente lo que va a pasar con ese proyecto de ley. Son las 8:37, estamos hablando con Alejandro Zavala, él es consultor político y columnista de Primicias. Alejandro, tomando en cuenta todas estas acciones que ha tenido el presidente Noboa y bueno, lo que ha ido haciendo y el resultado, ¿cómo evalúa este tiempo de presidencia de Daniel Noboa, ese liderazgo diferente que ha tenido y bueno, los resultados que ya se va consiguiendo, por ejemplo, con este estado de conflicto interno, de los operativos y demás, cómo le han aportado, ¿no? a su imagen personal? Bueno, yo creo que definitivamente si vamos por las cifras, si vamos por los resultados económicos, perdón, los resultados de popularidad, yo he escuchado a Comunicaliza, a otras empresas que han medido la popularidad del presidente, ese datos, y no baja del 70%, cual tiene que decir que hay un resultado muy importante. A ver, aquí quiero hacer una diferencia. Los medios de comunicación, las personas que utilizamos Twitter, los que estamos en el círculo rojo, vemos de una forma la política, o sea, estamos todo el tiempo sobre eso. ¿Qué pasará con Glass, el salvoconducto? ¿Qué pasa con el correísmo? Si se alió, si es que el pacto no es que a la gente, a la gran mayoría de la ciudadanía, le importa bastante poco ese tema. Y ahí están los resultados. O sea, la gente lo que quiere, si es que tú logras tener resultados en seguridad, si tú logras tener resultados en inversión, en generación de empleo, pues los números van a seguir así. Y por más que nos cueste a los que estamos en esto, la gente va por otro camino. Son distintas formas de analizar las cosas. Y ahí está el resultado de cómo ganó Daniel Noboa cuando ninguno de nosotros, ni el más optimista, hubiera pensado que de 3 a 4 puntos iba a llegar a 24 y después a 53. Entonces, hay que también tener en cuenta y es muy importante que leamos así la realidad, porque si no, pensamos que el círculo rojo, la burbuja de información, son los que deciden cómo piensa la gente y ya nos hemos dado cuenta que no es así. Y una pregunta para finalizar, Alejandro, es
El presidente cuando firma el decreto de estado de excepción y lo anuncia en sus redes sociales dice, no es el momento y no habrá cabida para los políticos oportunistas. Están siendo oportunistas los políticos, salvo el que sabemos que siempre, ¿no? Claro, o sea, a ver, mira lo que dijo Rafael Correa, por eso es que te hierve la sangre. El tipo dice, bueno, le vamos a apoyar, solo para que después no ponga de pretexto que arruinó la economía. O sea, esas cosas no son apoyos, pues, o sea, estás condicionando. Tú cuando no apoyas de corazón es porque estás poniendo una condición y porque estás pensando en la Bueno, pero plataforma. cuando ellos no ponen condiciones, ya vimos lo que Bueno, pasó con Lazo, el que querían la Comisión de la Verdad, y a Novoa algo le pedirán. desde luego, o sea, ahí vamos a ver hasta dónde duran estos acuerdos, porque hasta el momento, y otra vez, si nos vamos por el círculo rojo, ya estuviéramos fritos, porque ya la fiscal estuviera fuera de su puesto, ya lo hubieran enjuiciado políticamente, Glass ya estuviera viajando en primera a México. O sea, nosotros tenemos un nivel de aceleracionismo en la opinión pública que todo ya pensamos y especulamos, y esas especulaciones automáticamente la gente las toma como reales. Y la verdad es que lo único que ha habido son acuerdos legislativos, han sacado cosas y han puesto otras cosas dentro de las leyes y nada más. O sea, realmente veamos qué es lo que, cuánto dura y si es que el presidente está dispuesto o no a darles. Hasta el momento ha cumplido su palabra. Él ha dicho no impunidad, no amnistía a Ricardo Patiño, no juicio político a la fiscal y absolutamente todo lo ha cumplido. Veamos cómo duran eso en el tiempo y si no, a la final puede siempre rearmar una nueva mayoría, o sea, cambiar de escenario del uno al otro lado. Nadie tiene la mayoría absoluta en la Asamblea y tú puedes llegar a acuerdos legislativos de acuerdo a coyuntura, la vieja conocida práctica de las mayorías móviles y volver por cada proyecto de ley a tener estas nuevas mayorías para tu beneficio. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Son las 8:41. Alejandro Zavala, columnista de Primicias y consultor político. Buen día. Un abrazo grande. Gracias, Muchísimas gracias por Alejandro. la invitación. Gracias, Verónica. Un abrazo.